jóvenes, bienvenidos a su clase de Física General 2. Vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo 15 de su libro de texto. El capítulo 15, pues, que trata sobre ondas mecánicas. Bien, el concepto de ondas, pues, es un poco... realmente ambiguo no es, pero a mí siempre me ha costado describirlo porque una onda, aquí ya, pues viene un cambio importante en la física que estudiamos porque nosotros desde física 100 y a inicios de física 200 estudiamos cuerpos. Estudiamos cuerpos que se mueven en el espacio, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo el objeto que estamos estudiando. Bueno, con las ondas ya pues esto no es tan así, porque una onda no es algo, realmente sí lo podemos ver, porque por ejemplo usted arroja una roca al agua y se forman unas perturbaciones en el agua, bueno, esas son ondas. Usted viene y observa la luz también se propaga en forma de onda. Tenemos hornos microondas incluso, o sea que hay fenómenos donde usted puede ver la onda, pero hay fenómenos donde no puede ver la onda. No sé si me agarran la onda. Bien, entonces nosotros vamos a limitar nuestro estudio a las ondas mecánicas. Estas sí podemos verlas y bueno, realmente lo que vemos es el patrón que describen. Nosotros vemos el patrón que describen. Voy a dar una definición corta, ¿verdad? De onda mecánica, porque el sonido, pues también es una onda, y el sonido se propaga a través del aire. Entonces, una onda mecánica necesita de un medio de propagación. Una onda mecánica necesita un medio de propagación. Entonces, por ejemplo, un temblor, un terremoto, pues tiene, es una onda también que se propaga pues a través del suelo. El sonido es una onda que se propaga a través del aire. Si removemos el aire, automáticamente removemos el sonido, porque ya no puede propagarse. Entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio de propagación y nosotros las vamos a definir como una perturbación del medio. Una onda mecánica entonces sería una perturbación del medio. Es una perturbación entonces de este medio. Esto, recuerden, es válido para ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Inicialmente sí, en los 1800 creían que en el espacio vacío pues había una sustancia llamada éter y entonces que la luz o las ondas electromagnéticas viajaban a través del éter, pero pues hay un experimento famoso, de Michelson y Morley, si no me equivoco, donde ellos demuestran que el éter no existe. Y entonces que obligatoriamente las ondas electromagnéticas deben propagarse en el vacío. Bien, nosotros vamos a estudiar ondas mecánicas y entonces las ondas mecánicas son perturbaciones, pero en el medio, en un medio. ¿Sí? Puede ser agua, puede ser la tierra, puede ser el aire, puede ser una cuerda también. Siempre necesita entonces de un medio, la cuerda de un instrumento, por ejemplo. Entonces el medio de propagación es necesario, sí o sí. Y tenemos la característica de
que las ondas transportan energía. Y es que eso es la principal importancia. Esa es la principal importancia de las ondas. Por ejemplo, a nosotros nos llega energía por la luz solar. Bueno, la luz es una onda, entonces transporta la energía del sol hacia nosotros. ¿Sí? Pero bueno, esa es una onda electromagnética, pero un terremoto pues también transporta energía, solo que lo hace pues a través del suelo. Entonces, la onda mecánica es una perturbación del medio. Eso implica que necesita un medio y tiene la capacidad de transportar energía de un punto a otro. A nosotros nos sirve porque así hacemos llegar, perdón, el sol nos hace llegar su energía y pues nosotros la aprovechamos. Vamos a distinguir dos tipos de onda mecánica. Vamos a distinguir entre ondas longitudinales y ondas transversales. Bien, ondas, un ejemplo de ondas longitudinales sería, por ejemplo, la voz, podría ser la voz, un ejemplo, o podría ser, por ejemplo, podría ser también, que el ejemplo clásico es el de un tubo que contiene un émbolo, el cual usted puede mover hacia adelante y hacia atrás. Entonces usted puede perturbar el aire que se encuentra aquí alrededor del émbolo, y si mueve el émbolo periódicamente, el aire en el interior también se mueve de forma periódica. Se mueve en la misma dirección del émbolo. Por eso decimos que en este caso la onda es longitudinal. Esto es porque el movimiento del medio, que en este caso sería el aire, tiene la misma dirección, que la onda. En este caso, si yo empujo el émbolo hacia acá, hacia la derecha, pues el aire se mueve hacia la derecha y la onda viaja hacia la derecha. Entonces, este es el ejemplo de las ondas longitudinales. El medio se mueve en la misma dirección en la misma dirección en la que viaja la ola. La onda, perdón, en la que viaja la onda. Esta es la diferencia entre las ondas mecánicas longitudinales y las transversales. Las transversales, pues a nosotros nos pueden resultar más naturales. Por ejemplo, usted, usted toca la cuerda de una guitarra, y digamos que la guitarra hace esto. Bueno, la guitarra en realidad va a empezar a oscilar de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, el movimiento de la cuerda de la guitarra es de arriba a abajo, pero la onda se propaga de forma perpendicular al movimiento, en este caso del medio, que es la cuerda del instrumento.
Entonces, una onda transversal, este creo que es un poco más fácil de imaginárselo. Una onda transversal es aquella donde el movimiento del medio es perpendicular a la dirección de movimiento o sí, a la dirección de la onda. De movimiento de la onda. Entonces, bueno, estas perturbaciones, tanto la longitudinal como la transversal, pueden modelarse matemáticamente y bueno, tienen que poder modelarse matemáticamente, si no, no nos serviría estar estudiando esto, ¿verdad? Entonces, vamos a, me sale un poco más fácil agarrar el ejemplo de la onda transversal. Para que usted se haga una idea, esto es el movimiento de la cuerda, esto es el material. Entonces acá tenemos, digamos, tenemos dos movimientos. Tenemos dos movimientos. El material que se mueve sobre el eje Y. Vamos a decir que este otro eje es el del tiempo. Pero la onda viaja de forma perpendicular. Podríamos decir que la onda viaja a lo largo del eje X. Entonces, yo lo que estoy viendo es el patrón de la onda. Yo lo que estoy viendo es el patrón de la onda, ¿sí? Es esta forma sinusoidal que estoy viendo acá. O sea que si yo quiero describir a la onda, pues pues puedo o tengo que describirla en términos del patrón que yo estoy viendo. Digamos, yo aquí estoy viendo la onda, pero la onda en realidad va viajando, la perturbación va viajando a lo largo del medio. Entonces, la ecuación que yo voy a generar para describir el movimiento de la onda, pues también digamos, se hace pensando en el movimiento del material. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que para describir el movimiento de la onda, pues tengo que describir el movimiento sobre el eje X de la onda y el movimiento vertical del medio por el cual está viajando la onda. Pero la posición del material, la posición del medio sobre el eje Y, pues va a depender del tiempo, pero también va a depender en qué posición X está viajando la perturbación. Porque si la onda todavía no llega, la cuerda se encontrará en reposo, pero si ya la perturbación va pasando por ahí, entonces ya la posición no es la de reposo. Esto nos da Esto nos da que la función que describe matemáticamente, matemática lleva tilde nada, que describe matemáticamente la onda es una función en dos variables. Es una función en dos variables. Entonces, estas serían la función que describe una onda.
sería la función que describe una onda. Entonces, se analizan dos condiciones principalmente. Se analizan dos condiciones. Se analiza cuando x es igual a cero, es decir, cuando la onda no ha comenzado a viajar todavía. Y entonces, si usted analiza cuando x es igual a cero, la función que usted obtiene es a coseno de omega t, que es pues, la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, aquí lo que estaría describiendo yo es la posición de la cuerda, ¿sí? La cuerda que se mueve de arriba abajo. Cuando yo analizo, perdón, si yo analizo en t igual a cero, entonces yo obtengo que en t igual a cero, pues yo estoy al inicio del movimiento, entonces yo estoy en la amplitud. Yo estoy en la amplitud, ¿verdad? Al inicio. Pero si generalizamos esto, perdón, disculpen. Si generalizamos esto para un tiempo cualquiera, entonces, bueno, yo llego a que la ecuación que me describe la onda para una posición cualquiera en un tiempo cualquiera es de esta forma. El A coseno de omega t que ya teníamos, pero como es para cualquier tiempo, yo tengo que ver también en qué posición está la onda. Y justamente metemos acá un término que sería tiempo, solo que no lo escribimos como t, sino que lo escribimos como x, que sería la posición en la que se encuentra la onda, y b, vamos a escribirlo acá, x es la posición de la perturbación, o sea, en este caso de la onda, y v es la velocidad de propagación de la onda. La rapidez. Vamos a dejarlo como la rapidez mejor. La rapidez de propagación de la onda. Y entonces, pues esta sería la ecuación de la onda. La ecuación que me modela o que me describe de forma matemática una perturbación que se mueve a lo largo de un medio, sin importar si es longitudinal o si es transversal. Graficando, pues tenemos una onda periódica o una onda sinusoidal, donde vamos a definir, un par de bueno, una cantidad nueva realmente que sería la longitud de la onda. En este caso sería la distancia entre dos valles o la distancia entre dos picos. En este caso vamos a usar la letra lambda y a esa longitud nosotros le llamaremos longitud de onda. Longitud de onda. La velocidad con la que se propaga la onda es constante, ¿sí? La velocidad con la que se propaga la onda es constante. De manera que
De manera que la onda se desplaza o avanza, mejor dicho, avanza una longitud de onda en un periodo de oscilación, ¿sí? Avanza una longitud de onda en un periodo de, bueno, en un periodo. Esto nos da que la rapidez con la que se propaga la onda, la rapidez de propagación de la onda, sea la longitud de onda por la frecuencia de la misma. Y esta relación es válida para todas las ondas periódicas. Esta ecuación es válida para todas las ondas periódicas. Bien, entonces tenemos ahora la ecuación de la onda, que es una función en dos variables, acuérdense, es una función en dos variables. Por acá, vamos a ver. Tenemos la ecuación de la onda y tenemos ahora la velocidad la rapidez de propagación de la onda. Entonces voy a usar estas relaciones y voy a reescribir la ecuación de onda, la cual me va a quedar de la siguiente manera. Tenemos A, coseno, y recuerden que omega, pues omega ahora es, bueno, omega sigue siendo omega, ¿verdad? Sería omega t menos omega x sobre v. Pero yo sé que omega y v, ahora que es la rapidez de propagación de la onda, ambas dependen de la frecuencia. Entonces, reescribiendo esto, tendremos omega t menos 2pi f x sobre lambda por f. Bueno, aquí perfectamente sacamos las f de la frecuencia del juego y obtenemos la ecuación de esta manera. Y a este término, 2pi sobre lambda recibirá el nombre de número de onda. Lo vamos a representar con la letra K. No tiene que ver con el resorte, ¿verdad? No tiene que ver con el resorte, pero se va a utilizar siempre la letra K. Aquí sí es importante que hacer la distinción cuando estemos hablando de ondas. La letra K representa el número de onda, que es 2pi sobre la longitud de onda. Omega sigue siendo 2pi por la frecuencia, ahí no hay ningún cambio, pero K sí es el número de onda. Así que, bueno, esta sería la principal diferencia porque en el capítulo 14 de movimiento periódico, K se utiliza para representar la constante del resorte, ¿sí? K se utiliza para representar la constante del resorte. Entonces, bueno, solo hacer esa aclaración, por favor, para que la tengan en mente. Ahora que usted tiene, o mejor dicho, ahora que tenemos la posición de la, ahora que tenemos, perdón, si la ecuación de la posición de la onda en función del tiempo, o más bien, sí, la posición del material del medio en función del tiempo y de la posición de la onda, bueno, podemos encontrar la aceleración y podemos encontrar la velocidad derivando con respecto al tiempo, pero
¿Qué pasa? Yo aquí tengo una función en dos variables, entonces yo ya no puedo hacer una derivada absoluta como hacía antes. Ya no puedo hacer una derivada como antes porque ya la función es en dos variables. Donde, vamos a dibujar eso porque sí quiero hacer énfasis en esto para tener el concepto claro. Donde la posición y en función de x me da la forma del medio, la forma que tiene el medio, y la posición y en función del tiempo. Esto me da, digamos, como si es una onda que viaja en una cuerda de un instrumento, pues esta función me da la forma, vamos a escribirlo por acá. Esta función me da la forma, en negro. Esta función me da la forma en este caso, la forma de la cuerda, si estoy hablando de un instrumento. Sí, me da la forma que tiene la cuerda en función de la posición de la perturbación. En este caso, X es la posición en la que está en la que va la onda. Si yo grafico, perdón, Y versus T, en este caso, lo que obtengo es el movimiento de una partícula, un pequeño segmento de esa cuerda. Un pequeño segmento de la cuerda. Entonces, esto será nada más el movimiento, no de la cuerda como tal, sino de una partícula, perdón, un pequeño segmento de la cuerda. Entonces, digamos que, sí, de un segmento, pero es un segmento muy pequeño. Y es cuando, digamos, cuando la onda se encuentra ahí, digamos, ¿sí? Cuando la onda se encuentra en ese punto. Entonces, yo de aquí obtengo el periodo y de acá obtengo la longitud de onda. La forma de la cuerda se grafica para t igual a 0, por cierto. Y el movimiento de este pequeño segmento, en este caso si fuera una cuerda, se grafica en x igual a 0. Ahora sí. Les decía entonces que como es una función en dos variables, no puedo hacer derivadas absolutas, sino que las derivadas que yo voy a hacer son derivadas parciales. Y así es como se llega a deducir algo que se llama ecuación de onda. Verán, lo que nosotros estamos viendo como función de onda, la función de onda, esta función de acá, y de xt igual a coseno de omega t menos kx, eso que estamos viendo ahí es la función de la onda, la función de onda. La ecuación de onda es la ecuación diferencial parcial, derivadas parciales, que me va a generar, cuyas soluciones serán funciones de onda. Entonces, la ecuación de la onda tiene esta forma. Permítanme. Vamos a hacer así las derivadas parciales. Entonces, la segunda derivada de la función de onda con respecto a la posición de la onda es igual a 1 sobre la propagación de la onda al cuadrado por la segunda derivada de la función de onda
Esto es con respecto al tiempo. ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de importante esta ecuación? Bueno, resulta que si una función es solución de esta ecuación, si una función es solución de esta ecuación, entonces, se considera que la función describe una onda sinusoidal. Y entonces, como dato interesante, James Clerk Maxwell describe, pues describe las ondas electromagnéticas, y este término de acá, que resulta ser el producto de unas constantes, la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío. Al hacer ese producto se obtiene un valor que es equivalente a la rapidez de la luz en el vacío. Y entonces, pues digamos que ese sería como un golazo en el minuto 90, ¿verdad? En la final del Mundial, porque se dan cuenta que la luz entonces se puede comportar como una onda sinusoidal. Entonces, de aquí pues nace toda una rama de la ingeniería, ¿verdad? Transferencia de datos de forma inalámbrica. Incluso se puede también el envío de electricidad de forma inalámbrica. Ya Tesla había trabajado en esto, pero Tesla inventó los dispositivos, digamos, pero Maxwell le dio la formalidad matemática, para describir la luz. Y durante muchos años, pues se tomó la luz como, pues como si fuera una onda. Ya esto pues cambió en los 1900, ¿verdad? Cuando pues se dan cuenta que la luz también se puede comportar como partícula, tal como lo planteaba Newton, allá en los 1600. Bien, bien, entonces tenemos acá la ecuación de la onda. Si una función es solución de esta ecuación, decimos que esa función describe una onda sinusoidal. Y bueno, tenemos que la luz se comporta como onda, el sonido se comporta como onda. Así que pues esta ecuación es bastante útil pues para modelar diferentes fenómenos, en este caso que tienen que ver con el sonido y con la luz, que no son cosa menor. Bien, hay una cuestión, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a regresar a las ondas mecánicas, cuando una onda viaja por un medio, si bien yo dije que la rapidez de propagación, la rapidez de propagación, la rapidez con la que se propaga una onda
es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Cuando la onda viaja en un medio, cuando la onda viaja en un medio, la longitud de onda puede modificarse. Puede modificarse por las propiedades del material. Entonces resulta que si si el sonido, la velocidad, la rapidez del sonido depende de la temperatura del aire. La rapidez de una onda en una cuerda depende de la rapidez de una onda, de una onda en un medio dependerá de dos cosas. La tensión, qué tan tenso está el medio, la tensión del medio, la tensión del medio y la densidad lineal del medio. Aquí, bueno, aquí se supone que yo inserto uno de los videos que les envié al grupo de Telegram el día de ayer, el de la máquina de onda, para ser específico. Yo construí una, ya no la tengo conmigo, por cierto. Bueno, no, sí la tengo acá. Yo construí una con una banda elástica, de este elástico que se utiliza para costurar los buzos. Entonces, con esa banda elástica yo construí una máquina de onda y ahí sí se puede ver que cuando la banda está bien estirada, se ve la propagación de la onda de un extremo al otro. Cuando, mm, pero eso es, ok, cuando yo no tengo tan estirada la banda, digamos que la longitud de la banda la reduzco a la mitad del máximo, se observa cómo la perturbación llega del punto A al punto B, o, o le toma más tiempo, perdón, en llegar del punto A al punto B. Entonces, en realidad, bueno, esto es por la tensión que hay en el medio. Cuando estaba estirada totalmente, la tensión era un valor mayor y por lo tanto la perturbación podía viajar, digamos, se miraba que la perturbación llegaba más rápido. También pues depende de la densidad lineal del medio, ¿verdad? Entre menor sea la densidad lineal, mayor será la rapidez de propagación de la onda. Resulta que la onda siempre se va a mover a la misma rapidez, por decirlo así, pero nosotros lo que vamos a ver diferente es la forma de la perturbación, porque al estar menos tenso el medio, nosotros vamos a ver que la longitud de onda se incrementa. Resulta que al final y la frecuencia se modifica también. Resulta que al final, pues se modifica en la longitud de onda para que en este caso, la rapidez de la onda se mantenga constante. Bien, esto para ondas que viajan en un medio. Pero, como hablábamos también al inicio,
Las ondas pueden transportar energía. No sé, quizá a algunos de ustedes se les hace familiar uno de los mitos donde con sonido logran romper una copa, los cantantes de ópera. Claro, es un mito, ¿verdad? Y eso es porque cantan a una cierta frecuencia que hace vibrar que hace vibrar la copa y bueno, al final la copa se termina quebrando, fragmentando. Bueno, digamos que bajo ciertas condiciones puede que sí sea posible porque las ondas transportan energía. Las ondas transportan energía. ¿Cómo podría yo encontrar la expresión de la energía para una onda? Bueno, no encontramos directamente la expresión de la energía, pero sí encontramos la expresión de la potencia. Y ya habíamos visto nosotros que potencia era el producto de la fuerza con la velocidad. Esto lo vemos en física 100. El producto punto de la fuerza con la velocidad. Bueno, trayéndolo un poco hacia la parte de ondas, la potencia para una onda la vamos a escribir en términos de, bueno, la fuerza yo la puedo encontrar. Recuerden que la fuerza pues tiene que estar relacionada con ¿cómo se llama? La fuerza está relacionada con la aceleración y yo tengo la función de onda. La velocidad, pues también la puedo encontrar porque es la derivada con respecto al tiempo, la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso sería la primera derivada parcial. Entonces yo puedo encontrar esta expresión para la potencia, ¿sí? De forma relativamente sencilla. Entonces, si usted hace eso que yo dije, vamos a ver, sería, aquí tenemos un medio de siempre la densidad lineal del medio. Tenemos la tensión en el medio, omega cuadrado a cuadrado. Y tenemos también el seno cuadrado de kx menos omega t. Ok, al final, pues sí, la potencia será una función del tiempo, pero podemos encontrar, ¿verdad?, el valor de la potencia máxima, que es cuando el seno cuadrado pues sea igual a 1. Entonces ahí tendremos, perdón, el 1 medio no va. El 1 medio no va. Aquí. Entonces tendremos la potencia máxima será esta parte de aquí. La potencia máxima la potencia es una función del tiempo, pero la potencia máxima será pues ese término que tenemos acá encerrado en rojo y eso sí, la potencia media, la potencia promedio será un medio de la potencia máxima. Entonces ahí tenemos ya la potencia promedio bueno, que en este caso, pues, de la onda, de la perturbación. Y esto entonces da la idea de
que como una onda se puede propagar en todas las direcciones, bueno, pues yo puedo propagar energía en todas las direcciones. Y por aquí entonces aparecerá el concepto de intensidad de una onda, que eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya es tarde. Vamos a parar la grabación acá.